Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. ¿Qué tipo de gente iba al río Jordán? Porque acabamos de leer un pasaje que tiene que ver con eso, ¿verdad? La gente que iba al río Jordán. Y digo, uno puede identificar a lo mejor a ciertas personas que van a ciertos lugares y yo, por ejemplo, no espero que mis amigos del barrio estén en un restaurante fino o que en el tianguis de mi pueblo, pues de repente estas personas que van a los restaurantes finos, pues estén allí. No espero encontrármelos en ese lugar. Cada lugar tiene así como de, a este sitio viene cierto tipo de persona, ¿verdad? Y por eso hago la pregunta, porque acabamos de leer en Mateo 3, abra su Biblia, por favor, Mateo 3, versículos 13 al 17, de un señor que estaba muy extraño, era visto por algunos como un loquito, era un señor medio disparatado que se vestía con pieles de camello, comía miel, y dice la Biblia que comía langosta, que no es el marisco, son chapulines, comía chapulines y miel. Esa era su comida todo el tiempo. Y que tenía una costumbre muy extraña que era que sumergía a las personas en el río Jordán y predicaba que ya venía el elegido de Dios. Y por eso mucha gente lo tenía por loquito. Entonces, cuando yo pienso en esta persona y las personas que venían a verlo a él para ser sumergidos, me pregunto, ¿qué tipo de gente venía al río Jordán para ser sumergidos por Juan? Igual de loquitos, dice la hermana, quizás sí. No iban los exitosos, no iban los que estaban satisfechos con su vida, no iban los que pensaban, yo tengo el control de todo en mi vida. Iban los que habían fallado, iban los que cargaban vergüenza, iban los que se sentían lejos de Dios, iban los que decían, yo no puedo seguir así. Iban personas rotas que habían roto promesas rompiendo a otras personas. A lo mejor hombres y mujeres cargados de culpas, gente que ya no sabía cómo recomenzar, gente que decía, yo no puedo, necesito ser lavado. Incluso quizá hasta rufianes, malandrines, criminales que habían cometido cosas de las cuales estaban arrepentidos y que no encontraban cómo cambiar su vida. Lo curioso es que en esa fila de los corazones rotos y de las personas rotas nos encontramos a un personaje el día de hoy que es muy importante para nosotros. En la fila de la peor calaña de esa época estaba formado Jesús, en el lugar de los rotos. Entonces uno puede preguntar, ¿pero qué hacía ahí Jesús? Y todavía más preguntarse, ¿qué tipo de Dios permite que su hijo esté formado en esa fila? Si a lo mejor ustedes como papás y como mamás le dicen a sus hijos, no te vayas a meter ahí, no te quiero ver ahí, en ese lugar, ¿qué tipo de papá permitiría que su hijo estuviera en esa fila? ¿Por qué el santo de Dios está formado en la fila de los que necesitan arrepentirse? ¿Qué hace el Hijo de Dios, el santo de Dios, metiéndose en el lugar de los culpables? Y esa no es pregunta menor, porque el mismo Juan el Bautista, que es del que estamos hablando, no lo entiende. Y si ustedes leyeron bien, cuando se acerca a Jesús y lo ve ahí Juan en la fila, le dice, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Por qué tú vienes a ser bautizado por mí cuando debería ser yo el que fuera bautizado por ti? Y entonces Jesús le responde una frase que para mí lo cambia todo. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, ¡pum! Esa fue la frase que más me llamó la atención. Le dice, así es como debemos cumplir toda justicia. Yo me quedé así con la misma cara que tienen así ahorita ustedes. ¿Cómo que debemos de cumplir toda justicia? Dice Mateo que después entonces que Jesús baja a las aguas y es bautizado, pasa algo. Se abren los cielos. Entonces, ¿de qué tipo de justicia es de la que está hablando? Que no antes ni después, sino cuando ya se cumplió esa justicia, fue cuando se abrieron los cielos. Bueno, ahorita lo vamos a resolver junto con la pregunta que hice de qué hacía Jesús allí. ¿Qué tipo de justicia es esta de la que está hablando Jesús? Bueno, lo primero que les quiero decir es que es una justicia que no es distancia, sino que es presencia. Si se fijan, Jesús no se queda en la orilla diciendo, no, yo no necesito eso, ¿no? Como de repente cuando se nos acerca algún vendedor en la calle, decimos, no, gracias, hay para la otra, joven. No se queda así como de, yo no necesito estar en este lugar. La justicia de Dios empuja a Jesús a las aguas.
Y Jesús no está allí porque tuviera un montón de pecados, de remordimientos, de arrepentimientos o de dolores como los que estaban formados en esa fila. Jesús está allí como un acto solidario, diciéndole a los demás, aquí estoy con ustedes. Y está allí como un acto profético porque viene a anunciar un tiempo de Dios diferente para los que están allí. Ya no necesitan hacer sacrificios en el templo. Ya hay solución para sus vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El reino de Dios ha venido para con ustedes. Dios quiere acercarse para ustedes. Y estas personas necesitaban escuchar eso. Pero no lo iban a poder escuchar si Jesús se quedaba como el resto de los religiosos de su época, encerrado en el templo. Jesús tenía que ir a donde estaban esas personas. Entonces, la justicia de la que está hablando no es una justicia de los religiosos de ese tiempo que decían cumpliendo todas las reglas, cumpliendo todos los rituales, cumpliendo los protocolos, con eso ya la libramos. No, Jesús se hace presente en ese lugar, porque ahí está la gente que lo necesita. Ahí hay vergüenza, ahí hay arrepentimiento, ahí hay gente rota y ahí es donde Jesús está. ¿Por qué? Porque allí lo necesitaban. Entonces, esta justicia de Dios, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nosotros en particular como cristianos metodistas, decimos que la justicia y la santidad de Dios son indivisibles, inseparables. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesús, en ese momento eres justificado por esa fe, pero al mismo tiempo eres santificado. Justicia y santidad van de la mano. Eres justo y eres santo en ese mismo momento. Son dos lados de la misma moneda. Entonces, la justicia y la santidad de Dios no se cumple mirando desde lejos, mandando mis pesos, haciendo oraciones por los otros nada más. Se cumple la justicia y la santidad cuando me meto en donde están las personas. Entonces Jesús está ahí en el agua porque ahí está la gente y eso redefine la manera en la que pensamos nosotros la fe. Somos justos y somos santos no por aislarnos, sino que somos justos y santos cuando nos metemos en la necesidad, porque allí es donde Dios está trabajando. Y por eso dice Mateo, cuando se cumple esta justicia, se abre el cielo. Es cuando Dios entra en ese lugar, se hace presente y no está desde la distancia, que el cielo responde. Y por eso dice Mateo, el cielo se abre. ¿Y cómo es que se abre? Cuando las vidas son transformadas, empezando por la tuya. Otra cosa que es esta justicia, es la justicia de la que está hablando Jesús, no se protege de la miseria humana. Jesús no está intentando no contaminarse con el pecado ajeno al ir a ese lugar, porque los religiosos de la época de Jesús decían que si tú hablabas con esas personas, tocabas a esas personas, estabas donde estaban esas personas, te contaminabas, te ensuciabas de su pecado, de su maldad, de su dolor, de su situación. Entonces, ¿qué era lo que ellos procuraban? Y de lejitos con toda esa gente. No iban a esos barrios, no iban a esos lugares, no estaban con ellos. Pero Jesús entendió que el dolor sana cuando Él lo tocaba. El dolor empezaba a sanar cuando Cristo tocaba ese dolor. Esa es la justicia de la que está hablando. Esa es la santidad de la que está hablando. No se trata de huir del mundo, de escaparse del mundo, de apartarse del mundo. Se trata de entrar en el mundo con amor. Y hoy en día hay un montón de iglesias, un montón de congregaciones, un montón de pastores predicando exactamente lo contrario de lo que Jesús predicó. Tergiversando, torciendo las escrituras para decir, no hagas esto, no vayas acá, no mires aquello, no te juntes con tal, no y no. Un montón de prohibiciones. Y entonces agarran versículos, por ejemplo, Santiago 1:27, que dice, es que la misma Biblia dice que debemos tener una religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha. Pero ahí mismo Santiago 1:27 dice que esa religión es visitar a las viudas y a los huérfanos. Entonces, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? O dicen Romanos 12:2, no se conformen al mundo. Pero se refiere al sistema de creencias y de valores que tiene esta sociedad.
una sociedad corrupta, una sociedad de la meritocracia, una sociedad del consumismo, del materialismo, una sociedad vana, superflua, que no le importa pisotear a la otra persona para llegar a donde tiene que llegar. A eso se refiere. O dice, por ejemplo, primera de Juan 2:15, no amen al mundo, pero se refiere a la arrogancia, al egoísmo, a estos valores que tiene la sociedad y que nos enseñan. En México tenemos un versículo que no está en la Biblia, pero está grabado en las venas de casi todo mexicano. El que no tranza, no avanza. Ahí sí le salieron los que eran mexicanos, ¿verdad? Los demás son gringos, yo creo. Esa situación está clavada en las venas de nuestra sociedad y es a lo que se refiere primera de Juan 2:15. No amen al mundo, no amen esa forma de pensar. No está diciendo que no nos acerquemos a las personas, que no vayamos a lugares, que no estemos en ese sitio. Y los cristianos metodistas en particular creemos, como un pastor que es importante para nosotros, no sé si lo conozcan, un tal Juan Wesley, fundador del metodismo, para los que no tenían el dato. Él decía, la justicia y la santidad es amor en acción. Amor en acción. Y ese amor solamente se puede manifestar donde hay miseria, porque ahí es donde el cielo se abre. Entonces, cuando no huimos del dolor ajeno, cuando no nos espantamos del pecado ajeno, allí es cuando empieza a manifestarse esa justicia. Entonces, cuando Jesús entró al Jordán, no se contaminó por entrar al Jordán con todas las otras personas que estaban allí. No, ¿qué pasó? El Jordán empezó a limpiarse, a purificarse y a santificarse, porque había entrado ¿quién? Jesús. Entonces la justicia verdadera de Dios es el amor que se involucra y que no dice, no, es que yo soy cristiano, no puedo hablar contigo, no puedo ir para allá, no puedo hacer esto. No estoy diciendo que caiga usted en una vida de vicios. Lo que estoy diciendo es que si usted es verdaderamente cristiano, cristiana, cuando usted va a esos lugares empiezan a sanar. Esos lugares empiezan a brillar. Esos lugares empiezan a purificarse. Esa es la justicia de la que está hablando. Ahora, otra cosa que dice que podemos entender de esta justicia es que esta justicia no nace de la superioridad, sino de la solidaridad. Cuando Jesús llegó ahí al río, muchos hubieran pensado, bueno, si traía un mensaje de parte de Dios, con que estuviera a la orilla, pues bastaba. Ya vino hasta acá, es el Hijo de Dios, nos da el mensaje desde la orilla con eso. Bueno, que se mojara tantito los pies, con ese. O que le hiciera como los políticos mexicanos, ¿no? Van a las zonas de desastre y ¿qué hacen? Se ensucian tantito los zapatos, se remangan así los pantalones, se toman la selfie y dicen aquí trabajando por México, ¿no? Aunque después de la selfie ya se subieron a su carro de lujo con sus guaruras y sus soldados protegiéndolos, ¿no? Con eso a lo mejor hubiera bastado que el Hijo de Dios hiciera eso. Y otros hubieran pensado, no, sí que se meta, pero que ahí les diga sus verdades. Que les diga a todas esas personas, a esa bola de malandros que están formados ahí en el Jordán, lo que les toca, que hable con la autoridad espiritual que él tiene como Hijo de Dios, que les diga a esos pobres pecadores, inmundos, sucios, zarapastrosos, todos ellos, que les diga lo que les tiene que decir. O que sea un verdadero juez y que empiece a decir, fulano, a ti te falta esto, sutano, tú hiciste mal aquello, perengano, tú estás haciendo mal esto. Que les tire sus verdades a todos, porque para eso es Hijo de Dios. Pero no. Jesús no se mostró desde arriba, como autoridad, como juez. El Hijo de Dios llegó a ese lugar como hermano. Y no hizo nada más la pantomima de que se mojaba, ¿verdad? No llegó y le dijo a Juan, oye Juan, como que me bañas tantito, pero cuidado con la melena que me cuesta mucho trabajo en las mañanas acomodármela. Por favor, ten cuidadito con eso. No, Jesús se metió al río como toda la gente. Hizo que lo bañaran como toda la gente. Sin excepciones, sin nepotismos porque Juan era su primo, sin favoritismos, sin atajos, como todo el mundo. Ve a Juan a los ojos y le dice, esto es lo que nos corresponde hacer. Así cumplimos toda justicia. ¿Se fijó? Dijo, así que cosa cumplimos. ¿Quién?
nosotros. No nada más te toca a ti, Juan. No nada más me toca a mí como hijo de Dios para que yo brille. Dice, cumplimos o se hace de nosotros. El Señor Jesús no solamente nos deja la carga a nosotros, no solamente Él dice, a mí me toca hacer las cosas, sino que nos invita a colaborar con Él. Con Cristo tenemos un nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ya es solidario con nosotros. Y por eso nos dice, ven, trabaja conmigo, colabora conmigo. Entonces Jesús comprendió que esta justicia, que era horizontal y no desde arriba para abajo, era lo que determinaba todo su trabajo, toda su misión que Él hizo aquí en la tierra. Y es esa misma misión que nos deja a nosotros como sus hijos. Que dejemos de mirar desde arriba y que nos metamos a mojarnos junto con la gente. Yo le agradezco a Dios todo el tiempo que me ha permitido trabajar en proyectos sociales, porque no saben cuántas veces me tocó ver, antes de entrar a uno de estos lugares en donde se daba asistencia y ayuda a gente de muy bajos recursos, gente sumergida en vicios, gente presa, etcétera. Entraban los hermanos de esos hermanos que traen acá la Biblia bajo el brazo, la tienen así pegada, se van a dormir y no se les cae la Biblia. Santos, puros ellos, y decían, muy fufurufos, ¿verdad, pastor, que les venimos a predicar a estas almas perdidas? Pobres pecadores, inmundos, trapos de inmundicia, todos ellos sucios delante de nuestro Señor. Traemos el evangelio para rescatar sus vidas. Y al salir de esos centros, en la junta después de retroalimentación, chille y chille y chille, humillados de que se dieron cuenta de que no sabían nada. Ellos pensaban que traían la verdad, pero no es hasta que ves la necesidad frente a frente que Dios te habla y que esas personas se convierten en tus maestros. Y entonces alguien podrá decir, pero ¿cómo me van a enseñar a mí si yo tengo mucho tiempo, muchas experiencias, mucha vida? Ve a esos lugares. Platica con esa gente para que veas lo que es la vida, para que veas lo que es la necesidad. Ay, pastor, pero yo sufrí mucho. Ve a esos lugares y descubrirás cómo Dios te habla cara a cara a través de ellos y ellos te enseñan. Allí Dios se muestra. Y la iglesia pierde el cielo cuando pierde el suelo. Y cuando pensamos que somos nosotros los que llevamos la respuesta, las soluciones y la verdad al mundo, y empezamos a mirar a todos desde arriba, de arriba para abajo. Pero cuando la iglesia se mete al agua con la gente, el cielo comienza a abrirse. El Señor nos manda a que no miremos desde arriba para abajo a las personas, sino que entendamos que nos manda a ser solidarios con las personas que están en necesidad. Y quiero decirte una última cosa sobre esta justicia de la que está hablando el Señor Jesús. Esta justicia se sigue enviando al mismo lugar. Y yo preguntaba al principio, ¿qué tipo de Dios envía? ¿Qué tipo de papá envía a su hijo al río con esa gentuza? ¿Qué tipo de Dios? El Dios justo, el Dios santo, el Dios amoroso. Y no solamente lo envió en el pasado, hoy Jesucristo sigue yendo a los que no pueden más. Hoy Jesucristo sigue yendo a los que quieren empezar de nuevo. Hoy Jesucristo sigue yendo a los que necesitan ser lavados. Hoy Jesucristo sigue yendo a los que hemos fallado. Amén. Y lo mejor de todo es que ahora Jesucristo nos manda que vayamos con Él, a que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, porque cuando la iglesia entra en el Jordán del mundo y se mete donde duele y se mete donde hay problemas, los cielos no pueden quedarse cerrados. Los cielos se abren, se comienzan a abrir. Y a lo mejor hay muchas personas en este inicio todavía de año que están diciendo, haciendo rituales para ver los cielos abiertos. ¿Nunca han visto esos esotéricos?
que salen en la televisión, en los programas matutinos o donde sea, que a todas horas, en mis tiempos nada más era en la mañana, ahora ya a todas horas sale el fulano de tal haciendo sus brujerías, etcétera. Y dicen, este ritual es para ver cielos abiertos en 2026 y tienes que ponerle así y así, así, y granos de esto y granos de aquello, y verás la bendición de Dios a tu vida, cielos abiertos, y hasta pastores dicen, cielos abiertos para ti. No. Bíblicamente hablando, esta es la fórmula. ¿Quieres ver los cielos abiertos? Ve a donde están los necesitados. ¿Quieres ver los cielos abiertos? Sumérgete a ver la realidad de las personas. Sé empático con ellos y vive junto con ellos su dolor. Esa es la fórmula. Y quizá alguien el día de hoy puede decir, ay, pastor, pero yo ni estoy pensando en el cielo ahorita. Si yo tuviera que describirme, yo soy de los que estaba formado ahí en la fila del Jordán. Yo soy de los que estaban por entrar al agua. Ando muy mal ahorita. Estoy cansado. Estoy quizá luchando. Estoy buscando una nueva oportunidad. Siento que no tengo fuerza como para estar pensando en esas cosas que usted está diciendo, que la justicia hay que ir con los necesitados. Yo soy el necesitado. Bueno, pues si tú eres de esos, te quiero decir a ti, Dios te dice el día de hoy. No te dice, sal de ahí. Te dice, donde tú estás, yo voy a entrar y voy a abrir los cielos. Mi hijo va a llegar a tu realidad y va a cambiarlo todo, porque cuando Cristo entra en la realidad de alguno de nosotros, el cielo siempre responde. ¿Amén? ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando Cristo entra a nuestra necesidad, el cielo siempre responde. Y fíjese lo que dice el evangelista Mateo. Mateo dice que después de que Jesús se sumergió en la necesidad y en la realidad de las personas, los cielos se abrieron. Cosa curiosa, no fue cuando predicó, no fue cuando hizo milagros. ¿Cuándo fue? Cuando se metió en el dolor, en las aguas, con la gente. Y a eso nos está llamando a nosotros el día de hoy también. A eso nos pide que como cristianos, como cristianas, como iglesia, ¿qué es lo que hagamos? Esa es la razón de ser de que la iglesia exista. Hay tantas y tantas actividades, hay tantos y tantos programas, hay tantas y tantas cosas que hay por hacer, que cuando se digan dentro de la congregación, vamos a hacer esto, todos vamos a decir, amén, queremos meternos a eso. Y no solamente que vayan mis pesos, que vayan mis pasos, y no solamente que yo oro desde aquí y los veo, ve hermano, ve, apoya a lo que puedas hacer, porque el Señor está mandándonos a eso. Y cuando tú te metas en esa realidad, los cielos se van a abrir. Y entonces vamos a escuchar la voz de nuestro Dios diciendo, estos son mis hijos amados. Y yo me complazco en ver que están haciendo mi voluntad. Así que el Señor nos dice el día de hoy, sumérgete y yo abriré los cielos. Creamos en esto, hermanos, y luchemos por la misión de la iglesia, porque para eso existimos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, estamos hoy delante de ti. Nosotros también necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados, Señor. Y sin embargo, tú viniste a darnos esta muestra de humildad, de empatía, de poder, de amor, de sabiduría, a darnos la certeza de que no importa, Señor, cómo estén nuestras vidas, allí estás tú con nosotros. A darnos la certeza de que no importa qué tan difícil sintamos que puede estar siendo el momento que estamos pasando, tú lo comprendes porque tú lo viviste, porque tú también estuviste sumergido en esas situaciones, pero de esas aguas tú saliste victorioso y para vencer. De esas aguas también tú nos puedes librar y nos puedes sacar y nos puedes liberar, Señor, para ser resucitados. Hoy recordamos, Señor, cómo tú fuiste bautizado y recordamos también que en algún momento fuimos bautizados, conscientes o no, en la fe de nuestros padres o en nuestra propia fe, pero que ese momento también marcó una vocación para todos nosotros, Señor, y es la vocación de seguirte, y es la vocación de imitarte, es la vocación, Señor, de creer que este mundo, Señor, no está perdido, no está destruido, porque tú gobiernas en el mundo. Aunque haya potestades de tinieblas, aunque haya potestades de maldad, tú estás por encima de todo.
y tú eres Dios, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Y hoy, Señor, nos llamas a que como tu iglesia, tu cuerpo, respondamos, Señor, a este llamado y podamos actuar, Padre bendito, en beneficio de los que están, Señor, a nuestro alrededor. Haznos buenos hijos tuyos, que puedan, Señor, comenzar por sus hogares, por sus calles, por sus colonias, por su propia iglesia, a construir, Señor, este reino al cual tú dijiste que ya había descendido. Señor, aquí estamos y sabemos que tú vas delante de nosotros y que tú eres Dios y que tú, Señor, nos muestras el camino. Somos tuyos, Señor. Permítenos sumergirnos junto contigo para poder, Señor, ver los cielos que tú abres delante de nosotros el día de hoy. Y el que esté cansado, renueva sus fuerzas, Señor. Y el que tenga hoy fuerzas, dale aún más para que pueda continuar. Gracias, gracias, Señor, por llamarnos a esta misión. Te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.